más, recién después de Rod Stewart escuchamos Raspberry Beret de Prince y después Green Onions de Booker T and the MGs. En todo lo que es el bloque así un poquito disco, un poquito ochentoso, un poquito para que bailemos acá el sábado de la noche. Bueno, dicho todo esto, me había quedado la columna pendiente la semana pasada y en eso vine un poquito. Había traído esta columna porque se cumplieron los 60 años de Juanse, del líder. Estuvimos ahí en el Luna Park viendo ese show en vivo de 3 horas impresionante, donde hubo bocha de invitados, donde estuvo Fito, estuvo Fabi Cantilo, estuvo, bueno, Toti de los Pordioseros, Junior de la 25, bueno, hubieron un montón de invitados, Nito Mestre. La verdad que estuvo muy interesante, muy interesante el show. Y en torno a esto quería hablar del disco que a ellos los pone como en primer lugar, los catapulta a la fama, y también un disco muy particular, del que estoy hablando ni más ni menos que Fieras Lunáticas, que es un disco del año 91, y que es el disco que los Ratones Paranoicos los ponen, como decía, hasta recién allá arriba. Lo iban a terminar presentando en el año 92 con 2 obras, y bueno, recordemos que para las bandas de rock en esa época llegar a obras era tocar el cielo, básicamente, era llegar a lo más grande que podía llegar una banda, cuando todavía no se usaba el estadio, que se empezó a usar años después, ya más entrado los 90. Bueno, Fieras Lunáticas es el 5º álbum de estudio, está editado, como decía, hasta recién en el año 91, y grabado en los estudios del Cielito y en el Marathon Recording Studios, esto queda en Nueva York, entre agosto y octubre de ese mismo año. Tiene la particularidad de hacerlo con la producción de Andrew Loog Oldham. Andrew Loog Oldham es el primer productor de los Rolling Stones, también fue productor de Rod Stewart, de Eric Clapton. Y bueno, lo que tiene este disco de particular, digamos, en cuanto a todo lo que es el sonido, de esto te voy a estar hablando en breves, pero bueno, tiene la impronta muy grande de ni más ni menos de haber tenido quien fue el productor de los Rolling Stones, el productor que, por ejemplo, hace con los Stones Charlie's My Darling, que tenía la misma edad que tenían los Ratones en ese momento, y un poco a él le hace jugar con eso. En este disco tenemos los grandes clásicos de los Paranoicos, como Rock de Pedazo, Cowboy, Ya Morí, La Nave, La Avispa, Rock de la Calle y Shadow and Thunder. Esto tiene que ver con que en ese disco ellos incursionan con muchos temas en inglés, producto también de que estaba laburando con Andrew. Juanse se contacta con Oldham casi por una situación fortuita. Él estaba revolviendo una valija con Mario Breuer, lo que eran los estudios del Cielito, y encuentra unas partituras de Oldham. Entonces dice que quería que los produjera a los Ratones en ese momento, que ya les daba, digamos, el cuero como para contratar a un productor internacional. El intermediario de todo esto iba a ser ni más ni menos que Cachorro López, que lo había conocido a Andrew en Colombia, donde vivía en ese momento porque estaba instalado, porque estaba en pareja con una mujer de allá. Así es como llegan a él, se contactan, Andrew se toma un avión y se viene a Buenos Aires. Él estaba retirado en ese momento y viaja a Argentina en una situación casi irreconocible. Le pasa una anécdota bastante graciosa a Juanse, que cuando le va a buscar a Ezeiza no lo reconoce, porque claro, estamos hablando obviamente de una época donde no había internet, donde el acceso a las cosas tenía que ver con revistas y libros viejos, y él esperaba encontrarse al tipo que había visto las revistas de la década del 60-70, y de golpe obviamente aparece un tipo con muchos años más, y que encima estaba en una época bastante oscura, en la cual, bueno, estaba bastante sumido en los vicios y en la noche y en demás cuestiones. Entonces Andrew no estaba laburando, casi que por eso, y gana una relación muy grande con los Ratones, dicho por Andrew, que eso se puede ver en el documental Rock and Roll Cowboys, que lo pueden ver en Netflix, es muy interesante si les gusta la historia. Bueno, Andrew dice que él se contacta puede laburar con los Paranoicos porque en ese momento estaban en la misma situación que él, que tenía que ver un poco en todo este reviente de la noche rockera. Oldham tenía varios fetiches en el estudio, o maneras diferentes de grabar. Breuer iba a contar que llevaba los númetros y los faders a tope y subía la ecualización por encima de lo recomendable. Eso era muy llamativo porque acá no se grababa de esa manera, no entendían nada, grababa solamente con una guitarra acústica y bombo. No solo con los músicos tocando al mismo tiempo, sino solo con un mic bidireccional. Al principio cuenta Breuer y Gauri, que son los que los graban en el Cielito, a ellos en una de las partes de la grabación del disco, que creían, medio que dicen, este viejo flashó, está re chiflado, ¿qué está haciendo? Y después, claro, cuando el producto estaba terminado era como, claro, es Andrew Oldham, grabó ni más ni menos que a los Rolling Stones, grabó a Eric Clapton, grabó a Rod Stewart, ahora entendemos todo.
Los iba a apretar terriblemente a ellos para grabar, a unos ratones muy jóvenes que iban a cambiar completamente la manera de hacer música también, no solamente porque con ese sonido la pegan mucho más con lo que es el sonido Stone, que por ahí es más conocido de los ratones, que no tenía tanto que ver con la primera época. En la primera época de los ratones, si bien había un sonido que tenía mucho que ver con el rock and roll, había una puesta en escena bastante punky. Teníamos a un Juanse que se tiraba en el escenario de cemento, aparecía con pantalones de cuero apretados y hacía como toda una puesta en escena medio Sex Pistols. Bueno, a partir de Fieras Lunáticas cambia mucho más inclusive la estética y se los ve más como se los conoce a los ratones de los 90, mucho más como acá se lo conocía el rock Stone, por así decirlo. Bueno, como decía, hasta recién los iba a apretar en el estudio de grabación de una manera terrible. Al punto que Roy, que es el batero de los Paranoicos, tiene como una crisis en la cual se pone muy mal porque no podía soportar cómo este chabón los apretaba para grabar. Finalmente se entienden, se dice que Andrew quería que el sonido saliera lo más parecido a Charlie Watts, él quería tener un producto muy parecido a lo que habían sido los Stones en ese momento, le recordaba eso, y bueno, estamos en un contexto en el cual ellos recién eran unos jovencitos que estaban medio que empezando, que si bien ya traían varios discos y traían cierto público, bueno, con este disco es con el que realmente explotan. Juanse se estaba demorando para entregar las letras y Andrew directamente lo deja encerrado el fin de semana en una habitación del cielito que pertenecía al hijo de Gauri y lo obliga a terminar las letras que faltaban del disco. Con esta presión es con la que se terminan las letras que hoy en día conocemos como los grandes clásicos de los Ratones Paranoicos. Entre ellos, Ya Morí, que es uno de los temas más clásicos. Bueno, durante muchos años se dijeron un montón de cosas dentro de estos mitos y fake news que aparecen. Siempre se dijo que se lo había escrito al indio, por lo que dice la letra. Bueno, resulta que esto no tiene nada que ver. Lo que sucedía es que como Juanse no tenía las letras terminadas, cuando estaban grabando, él solía cantar Jamborí, Jamborí, como una especie de muletilla para, digamos, suplantar la letra que todavía no existía. De ese jamborí, cuando él estaba presionado porque no sabía qué carajo hacer y no tenía más tiempo para escribir las letras, nace el ya morí. Viene de ahí y obviamente no tiene absolutamente nada que ver con el Indio Solari, o al menos Juanse nunca dijo, ni se hizo cargo que esa letra tuviera que ver con el Indio Solari. En el caso del Rock del Pedazo, era un tema inédito de los Ratones, que ya quienes los iban a ver en esa época lo conocían. Lo había escrito en Devoto, bueno, ellos son una banda de Devoto a los 17 años, y cuenta que el Rock del Pedazo lo escribe por algo que no le pasaba puntualmente a ellos, pero que sí le pasaba a amigos y le pasaba a todos en esa época, y alguna vez nos ha pasado a nosotros también, seguramente, que era que en la época obviamente no había celular, no pasaban todas estas cosas que hoy en día es mucho más fácil. Para conseguir el pedazo, para conseguir el pedazo de faso, ni más ni menos, el prensado, había que contactarse, ir a la casa de este supuesto dealer, ponele que se los iba a vender, y muchas veces lo que hacía era hacerlos esperar en una plaza o en algún lugar, vos le dabas la plata, te decía ahí que ahí venía, y nunca aparecía. De ahí escribe el Rock del Pedazo, como a nivel de queja de esto que sucedía muchísimo por aquellos años y que aún hoy sabemos que sigue sucediendo. La mezcla del disco iba a estar a cargo de Steve Rosenthal, ni más ni menos que el técnico que iba a grabar por primera vez a Lou Reed, a los Sex Pistols y a los New York Dolls. El nombre del disco, esto es otra particularidad bastante interesante, tiene que ver con las míticas publicidades que hacía Chaván en ese momento. En los años 90 y 80, Chaván hacía publicidades de Cemento y de las bandas que iban a tocar en Cemento por la radio, por la rock and pop en general, sino por el suplemento No de Página 12 o por el Sí de Clarín. Y lo que hacía era como una especie de puesta medio teatral, medio clownesca, que era algo bastante común en Chaván, donde presentaba así a la banda que iba a estar ese día, algo que salía casi que improvisado. Un día va a presentar a los Ratones Paranoicos y los presenta como los Ratones Paranoicos, las Fieras Lunáticas. De ahí ellos sacan el nombre para Fieras Lunáticas. Iba a decir Andrew Oldham en una entrevista, yo no sé qué tan bueno fui para los Ratones, pero ellos fueron muy buenos para mí. En aquel momento me resultaba difícil empezar un trabajo y terminarlo correctamente, y ellos me ayudaron a conseguirlo. Esto lo iba a decir en la edición del 2009 de la Rolling Stone en homenaje a este disco. Como decía, hasta hace un ratito lo iban a presentar el 25 de abril de 1992 en Obras Sanitarias, en donde iban a tener que agregar una fecha más sobre la marcha porque se llenó de tal manera Obras
que había un montón de gente que se quedó esperando afuera y por eso agregar una fecha. Obviamente, como decía hasta hace un ratito, con este disco Los Ratones le dan inicio a una etapa de no solamente de muchísimo rock and roll, sino también de muchísimo éxito para la banda. Después de eso iban a grabar ni más ni menos que un MTV Unplugged, iban a grabar Hecho en Memphis un año después, que directamente lo graban en Memphis, es una de las grandes cunas del rock and roll allá en Estados Unidos. Iba a cambiar el sonido de la banda e iba a cambiar para ellos a nivel profesional también lo que iba a ser el laburo. Fieras Lunáticas entonces iba a ser un antes y un después en la historia de nuestra música, de nuestra rock y también obviamente de los Ratones Paranoicos. Bueno, esto ha sido en el día de la fecha un poquito un recorrido por este gran disco, por Fieras Lunáticas, y ahora sí, nos vamos con música. Gracias por estar del otro lado. Esto es Salsa de los Twist. Ya volvemos.